Buenos días. Vamos a empezar. El día de hoy estamos en la tercera unidad, que son aplicaciones geométricas de la integral. Ah, Hasta el momento solamente se ha atendido volúmenes por dos métodos, que es el método de los discos y el método de las capas cilíndricas. No son los únicos métodos, hay otros más. Bueno, también se ha introducido sin querer el método de las arandelas, que es cuando tienes huecos en los discos. Entonces ya hemos visto en principio tres de estos métodos. El método de las arandelas es igual que el de los discos, ¿verdad? Se resuelve de la misma manera, pero debes tener cuidado ya que estás tomando en cuenta un volumen vacío asociado al hueco de los discos. Cual sea el método, arandelas, discos o capas cilíndricas, es muy importante que tú sepas proyectar cómo se va a ver el sólido de revolución cuando tú lo rotas alrededor de uno de los ejes, ya sea el eje X, el eje Y, o bien puede ser un eje paralelo, una línea recta paralelo a estos ejes. No hemos visto ese caso todavía, espero verlo el día de hoy. Hoy vamos a resolver un ejercicio más sobre capas cilíndricas, para que quede claro. Vamos a ver un caso en el que el eje de rotación no es ni el eje X ni el eje Y, sino es una línea paralela. Y si da tiempo, vamos a ver el método del Pappus, que es algo muy sencillo. ¿Bien? Bueno, déjenme buscar un ejercicio simple para empezar. Y procedemos. Estoy copiando la cosa. Bien. Les comparto pantalla. Este ejercicio es de Larson. El Larson es un libro muy fácil de cálculo para niños de secundaria. Aquí nos dan a elegir cuál de los métodos sería más conveniente, si el método de los discos o el método de las capas. Debemos aprender también diferenciar entre la conveniencia de utilizar un método u otro. Esto es identificando primeramente el rectángulo representativo, el eje de rotación y bueno, en un método, en el de los discos en particular, el rectángulo debe ser perpendicular al eje de rotación y en el de las capas debe ser paralelo. Hay una gran diferencia y también va a depender mucho de la ecuación cartesiana que tú vayas a rotar. El ejercicio 27. Bien, se tiene una parábola que abre hacia la izquierda. Su vértice está aproximadamente en el punto 4,2. Y aquí se está señalando una rotación alrededor del eje X. Bueno, imagina que esta parábola se proyecta inmediatamente abajo del eje X y comienza a girar. ¿Qué cosa se va a generar? Yo me imagino una cosa así. Aquí voy a utilizar esta misma gráfica. No, voy a hacer una nueva. Mira, este es el plano cartesiano, XY, y tú tienes este pedazo de parábola, algo así. Este pedazo de parábola, cuando tú comienzas a rotar alrededor de este eje, se refleja como si fuera un espejo, ¿verdad? Un espejo aquí, así. Y bueno, el sólido de revolución es una especie de volcán. No sé dibujar bien. Sería algo así. ¿Bien? Sin embargo, esta cosa tiene un hueco. El hueco está asociado a esto de aquí, ¿verdad? A esta región. Bien, esa es el sólido de revolución que se genera cuando tú rotas este de aquí. Bien, lo voy a representar con esto, así. Pero este sólido, insisto, está hueco.
Bien, ¿qué método me conviene aquí? ¿Método de los discos o método de las capas? El de los discos, ¿Por qué? porque es más fácil sacarlo de adentro y restarle lo de afuera. Bueno, para mi parecer. Ok, es eso, está bien. Vamos a ver primero los límites de integración, ya sea en X o en Y. Fíjate, de la figura, ya las cotas son muy claras. Si tú decides integrar con respecto de X, tu rectángulo debe ser así, ¿verdad? Y sería método de los discos porque es perpendicular al eje de rotación. Y en este caso, X varía desde 0 hasta 4. 4 es este punto. ¿Bien? Y si tú decides integrar con respecto a Y, debes dibujar un rectángulo representativo horizontal. Este rectángulo es paralelo al eje de rotación y en este caso la región varía desde 0 en Y hasta 4 en Y, que es este punto. ¿Bien? Fíjate que los límites son los mismos en X o en Y. Su compañero dice que es el método de los discos. Mira, así como está el método de los discos, debes integrar con respecto de X. Por lo tanto, habría que despejar a la variable Y de la ecuación cartesiana. A veces, sí, la geometría te puede engañar. Puedes pensar, ¿es más fácil discos o es más fácil capas? Por X razón. Pero muchas veces no nos fijamos en la ecuación. ¿Qué es más fácil, despejar X o despejar Y de esta expresión? Despejar Y, entonces sería en capas cilíndricas, ¿no? De la ecuación cartesiana es más fácil despejar a la variable X, ya que no tiene exponentes. Tampoco es muy difícil despejar a la Y. El cuadrado pasa como una raíz, pero fíjate, ya parece una raíz cuadrada. Y esa cosa, quieras o no, debes integrarla. A lo mejor es fácil, a lo mejor no. Una raíz cuadrada con doble signo, una más y una menos. Y el 2 que está por ahí restando pasaría sumando. Hay que ver esos detalles también. Bueno, mira, vamos a proponer ambas integrales para cada método, ¿bien? Método de los discos y método de las capas, y ya veremos cuál de ellas es más fácil de calcular. Ambas integrales deben modelar la misma región. Entonces, primero, vamos a despejar tanto a X como a Y de esta ecuación cartesiana. El inciso A, bueno, el ejercicio 27, es y menos 2 al cuadrado es igual a 4 menos X. Esa es la ecuación cartesiana. ¿Bien? Bueno. Ahora, de esta ecuación vamos a despejar X. Es lo más fácil, ¿verdad? Para despejar X, ¿qué debo hacer? Pasa restando y lo que cambia es todos los signos de la expresión matemática. ¿Bien? Por lo tanto, un despeje rápido tendría lo siguiente. X es igual a este cuadrado, su signo de afuera es positivo. El menos de la X lo que va a hacer es cambiarlo a negativo. No cambia los signos internos, cambia el signo del paréntesis. Y este 4 que va a pasar restando, cuando cambies tú los signos va a ser suma. ¿Bien? Por lo tanto, quedaría como, primero pongo el positivo y después esta expresión. Así. Esto es si yo decido integrar con respecto a Y, ¿verdad? Con respecto a Y. Y si yo decido integrar con respecto a Y, fíjate que el método asociado a la variable de integración en Y sería el de las capas, ya que el rectángulo es paralelo al eje de rotación. Entonces, esta es la ecuación integral si tú decides usar capas cilíndricas. Que no parece ser complicada. Ahora vamos a ver el despeje de la variable Y. Para despejar Y, lo que debo hacer en la ecuación es quitar ese cuadrado. Pasa como una raíz doble. Y después de esa raíz, pasa sumando.
Bien. Entonces, haciendo el despeje rápido, tendré lo siguiente. Y es igual a 2 más menos la raíz cuadrada de esta expresión. Aquí, como estás despejando la y, debes integrar a la x. Aquí sería integrar con respecto a x. Y por lo tanto, el método asociado sería el de los discos. Bien. No es la misma expresión a integrar en un método o en el otro. Es la misma ecuación, pero escrita en forma distinta. Bien. La raíz positiva. Aquí aparece una raíz positiva. La raíz positiva, la parábola está así, ¿verdad? La raíz positiva lo que hace es describir la parte de la superior. Este es 2 más la raíz de 4 menos x. Y la raíz negativa describe la rama inferior. 2 menos la raíz de 4 menos x. Ok, eso sería la cosa, ¿bien? Es lo que significan esas raíces. Ahora, vamos a proponer las integrales para ambos métodos. Primero por capas, ¿por qué no? Por capas. Me voy aquí a la gráfica. Bueno, voy a hacer una nueva para ver la geometría de esta cosa. Aquí dibujamos el plano XY y solamente voy a dibujar la parábola. El sólido de revolución es una especie de volcán, ¿verdad? Es como esta cosa. Bueno, ahora, el eje de rotación es importante que no lo pierdas de vista. El eje de rotación es este de aquí, es el eje X, ¿vale? Ese es tu eje. Alrededor de este vas tú a girar la criatura. Se dibuja el rectángulo representativo que debe ser paralelo al eje de rotación. Mi rectángulo debe ser de esta forma y debe tocar a la función, ¿verdad? Dentro de la región de interés. La región de interés es lo que está dentro de la parábola. Es esta. Esa es mi región. Bueno, quedamos de un inicio que en este caso, cuando tú integras con respecto de y, la variable varía de 0 a 4, ¿verdad? De 0 a 4, porque aquí es 0, aquí es 4, aquí el vértice está también en 4. Bueno, si tú decides utilizar el método de las capas, debes identificar el radio del cilindro o de la capa cilíndrica, así como su altura. Es importante eso. Bien. ¿Qué cilindro? ¿De qué cilindro estamos hablando? Pues del cilindro que se forma cuando tú reflejas el rectángulo representativo del otro lado. Cuando tú lo reflejas, quedaría algo así. Esta es la pared del cilindro. ¿Sí? Aquí está. Si tú lo ves a lo largo del eje de rotación, imagina que tú ves a lo largo del eje, vas a visualizar lo siguiente. Aquí está el eje X, perdón, esa es una línea guía nada más. Imagina que le das la vuelta, entonces vas a ver esta línea es el eje Y. El eje de rotación no lo vemos, sería un puntito por aquí, pero alrededor de este eje tú estás girando, ¿vale? Cuando tú proyectas el rectángulo quedaría por aquí y su reflejo por acá. Pero debes reflejar todo esto, ¿verdad? El grosor del mismo. Y dibujas. Cuando tú empiezas a girar, esta es la pared interna del cilindro. Bien. Y la pared externa sería esta de acá. Esto es lo que nosotros vemos por arriba. Este es mi cilindro. Es un cilindro hueco, obviamente, porque es el método de las capas cilíndricas. Bien. Bueno. Lo que estamos viendo, no voy a dibujar el sólido de revolución, solamente me interesa el rectángulo. Para esto, debo utilizar en el método de las capas la siguiente fórmula de integración. El volumen sería igual a 2pi por la integral, como es con respecto a y, sería de c a d
de, ¿cómo le hemos llamado? Del radio, el radio medio, que depende de Y, multiplicado por la altura del cilindro, que depende de Y, integrado con respecto de Y. Esta sería tu fórmula a utilizar. Bien. El radio medio es la distancia que hay del eje de rotación a la pared del cilindro, es decir, al punto medio. ¿Qué distancia es esta? ¿Es variable o es constante? Es variable. Es una distancia variable porque cuando tú te alejas del eje de rotación, el rectángulo se hace más pequeñito. Es decir, el cilindro se hace más gordo, pero la altura es más pequeña. Si lo ves, sería este ahora. Este sería mi nuevo cilindro, conforme yo lo voy alejando. Si yo lo acerco, ¿qué sucede? Se hace el radio más pequeñito, la altura disminuye también. Es un poco más delgado ese cilindro, ¿vale? Es un radio variable. Y como es un radio variable a lo largo del eje Y, sería un radio Y, así de fácil, ¿sale? Entonces, este radio es igual a Y. La altura del cilindro. La altura en la figura es esto, es esta distancia. Esa altura está acotada a la izquierda por el eje Y, en todo momento, sin importar cuántos rectángulos tú dibujes. Y por la derecha está acotado por la parábola, por la función. La función es esta de aquí, x igual a 4 menos este binomio al cuadrado, ¿vale? Entonces, la altura sería la diferencia de extremo derecho menos extremo izquierdo. Esto sería igual a extremo derecho. El extremo derecho es la fórmula de aquí, 4 menos este cuadrado. Bien, todo esto es tu extremo derecho. Y a esto le vamos a quitar el extremo izquierdo, que vale 0. Bien, listo. Ya tengo las dos cantidades necesarias. Y entonces, la integral quedaría como sigue. 2pi de 0 a 4, porque esos son los límites en la variable y, del radio. El radio es y, multiplicado por la altura, que es 4 menos y menos 2 elevado al cuadrado. Bien, y todo esto integrado con respecto de ello. Esta integral modela este volumen, bueno, el volumen de este volcán, ¿vale? Con el método de las capas. ¿Se ve difícil la integral? ¿Requieres un método súper especial para evaluarla? No. No, es una integral muy sencilla. Lo que yo te sugiero aquí es que realices el cuadrado. Evaluar este binomio al cuadrado, con la canción de binomio al cuadrado. 4, restarlo con lo que resulte del cuadrado. Y lo que salga de aquí, multiplicarlo por y. Separar en pequeñas integrales, cada una por 2pi, y evaluar de 0 a 4 cada una. ¿Se acabó? Eso es todo. No es difícil, ¿verdad? No es difícil. Es la ventaja de este método de las capas. Vamos a ver ahora la integral asociada con el método de los discos. Ahorita la calculamos rápidamente. Me interesa más el planteamiento, de lo más importante. Método de los discos. En el método de los discos debemos dibujar el disco asociado, ¿verdad? Lo hago por aquí. Aquí voy a dibujar la nueva región. Lo voy a separar. Listo. Bien. Ahora, por discos, ¿cómo sería? Aquí es X, aquí es Y, aquí es tu parábola. Lo que está dentro de la parábola es lo que me interesa. Esto es lo que se va a rotar alrededor del eje X, que es mi eje. Bueno, en mi eje de rotación, señálalo, es este de aquí. Y este eje se va, pues, tú vas a rotar.
Como es método de los discos, el rectángulo representativo debe ser perpendicular al eje de rotación dentro de la región de interés. Por lo tanto, debe quedar de esta forma. ¿Bien? Así. Y comienzas a girar ese rectángulo. Fíjate, cuando comienzas a girar, este extremo inferior se va a reflejar por aquí y el extremo superior se va a reflejar por acá. Quedaría algo así. La cosa, la parábola esta, quedaría algo así también reflejada. Y vamos a hacer las proyecciones. Bien, las proyecciones son importantes para ver si hay o no huecos. Este es el eje Y. El eje X no lo vemos. Es este punto alrededor del cual se está rotando. Y proyectamos estas criaturas. El extremo superior o el que está más alejado del eje, el que está más cerca, que está más lejos, etcétera. Y la parte inferior del rectángulo genera esta circunferencia, ¿verdad? La parte superior genera esta otra. El rectángulo es lo que hay entre esas dos circunferencias. Es todo esto. Todo esto es mi rectángulo representativo. Es un disco hueco. Entonces, sería el método de las arandelas, ¿verdad? Para esto tú necesitas un radio interno, que es este de aquí, y un radio externo, que es este de acá. Vamos a llamarle R1 y R2, para que sea más fácil. Aquí es igual el radio interno, o el radio 1. El radio interno es el radio, o bien la distancia que hay del eje de rotación, que es el punto amarillo en esta perspectiva, a la parte inferior del rectángulo representativo. Es este de aquí. En la figura, el radio interno es esta distancia. Ese es mi R1. Y el radio externo es la distancia que hay de aquí hasta acá, ¿verdad? Este es mi R2. Bien. ¿Cuánto vale R1? Fíjate que el extremo superior de R1 es esta rama de la parábola, la rama inferior. Y la rama inferior está dada por la cosa verde, ¿verdad? Esta de aquí es 2 menos la raíz. Por lo tanto, el radio interno sería 2 menos la raíz de 4 menos x. Es un radio variable, obviamente, porque si yo voy dibujando diferentes rectángulos representativos, el radio 1 y el radio 2 se están cambiando también. El radio 2 es la distancia que hay del eje de rotación a la rama superior de la parábola. La rama superior de la parábola viene dada por la 2 más la raíz de 4 menos x. Entonces sería aquí R2, que es el radio externo, es igual a 2 veces más la raíz. Bien. ¿Cómo calculo el volumen de esta región? ¿Debo restar los radios? ¿Debo elevar cada uno al cuadrado y restar los volúmenes? ¿Cuál sería lo más apropiado? ¿Qué es lo correcto? Lo que tú quieres calcular. Ese es un disco, ¿verdad? Es un disco delgadito con un hueco. Así, tienes esto. ¿Cómo calculas este volumen? No se ve muy bien. Imagina una moneda con un hueco. Yo quiero saber el volumen. ¿Cómo lo haces? Pues esta moneda yo me lo puedo imaginar. Bueno, esta romana o como la pieza que sea, la puedo ver como una pieza sin huecos
pero le debo quitar el volumen del hueco, ¿verdad? De esta forma, es lo que yo hago. Pues es lo mismo, aquí es lo mismo. La cosa verde de aquí es esto, es este disco hueco, por lo tanto debe calcularse el volumen mayor, como si estuviera completo, y le vamos a quitar el volumen del hueco, que es este de aquí. El volumen completo está asociado al radio 2, es esta raíz, y el volumen del hueco es asociado a la otra. Bien, entonces, ¿cómo quedaría la integral? Aquí los límites son de 0 a 4 en x también. Quedaría de la siguiente forma. El volumen sería pi veces, bueno, lo voy a poner así, el volumen completo menos el volumen del hueco, ¿vale? Así. Y sería pi veces integral de 0 a 4 en x del radio 2 al cuadrado. El radio 2 al cuadrado es 2 veces más la raíz. Pero esto elevado al cuadrado integrado con respecto de x. Y a esto le debo quitar pi veces la integral de 0 a 4 de a 2 menos la raíz. Cosa al cuadrado con respecto de x. Ahí está. Parece ser que se tiene más trabajo, ¿verdad? En el método de los discos porque aparecen dos integrales. Y de hecho es así. Compara la integral de los discos con la de las capas cilíndricas. Mira. Las dos son totalmente distintas, pero modelan la misma región. Yo me inclino por capas cilíndricas en este caso. No siempre capas va a ganar, o sea, va a haber situaciones en las cuales es más conveniente el método de los discos. Y para eso requieres mucha práctica. Bueno, ¿alguna duda? No, ninguna. Bien. Aquí lo importante son las perspectivas. ¿Okay? Similarmente se resuelve el inciso, bueno, el ejercicio 28, pero aquí el eje de rotación es el eje Y. Así a simple vista, ¿cuál crees que sea el método más conveniente? El de capas cilíndricas. No, el de discos, perdón. Discos. Aquí conviene capas también. Conviene capas. Porque en capas, si tú haces capas, el rectángulo representativo debe ser paralelo al eje de rotación. Debe ser vertical. Y entonces debes integrar con respecto de x. Y aquí ya aparece el despeje. Es una exponencial, no es difícil. Si tú decides integrar con respecto de y, habría que despejar a la x de esta ecuación y el despeje quedaría de la siguiente forma. Logaritmo natural de 4 menos y. Así. Yo prefiero integrar una exponencial que un logaritmo. Se pone complicado, ¿verdad? Si lo haces por discos, tu rectángulo sería horizontal, de esta forma. También se puede, ¿sí? Los límites en x serían de 0, que es este punto, hasta esta intersección, que parece ser menor a 1.5. Y en y sería desde 0 hasta 3. Bueno, aquí están. Pues vamos a calcular rápidamente en el software estas integrales y ver que efectivamente se llega a lo mismo. No, esto es una cosa también. Para no desgastarnos. ¿Bien? 2pi integral de 0 a 4 de y, que multiplica 4 menos y menos 2 al cuadrado respecto de y te da 128 pitercios, el volumen exacto. Bien, ahora vamos a intentarlo con el otro método de los discos. Para discos era pi
integral de 0 a 4, ¿de quién? De 2 más la raíz de 4 menos x elevado al cuadrado, ¿verdad? Con respecto de x. Para esto le debo quitar pi veces la integral de 0 a 4 de 2 menos x al cuadrado con respecto de x. Lo mismo. Es como magia, ¿verdad? Te da el mismo resultado, ¿sí? Pero obviamente es más fácil calcular la primera que la segunda. La segunda son dos integrales. Y además es un binomio al cuadrado cada una de ellas. Pues bien. Mira, vamos a darle la vuelta a esto. Vamos a hacerlo con papus. Te vas a reír de lo fácil que es. Ni una ni otra vas a preferir, te vas a inclinar por papus. Pero antes vamos a ver cómo utilizarlo. Para utilizar papus, tú necesitas saber qué es un centroide. Un centroide es como un punto dentro de esa región que va a equilibrar a la forma. Por ejemplo, el centroide de un cuadrado es su centro, ¿verdad? Porque si tú colocas un cuadrado aquí, a ver si me sale un cuadrado, así, así y así. ¿Bien? Si tú colocas aquí, digamos, un lápiz en este punto y imagina que el cuadrado está horizontalmente, el cuadrado no se va a inclinar ni para un lado ni para el otro, va a estar en equilibrio estático. Bien, no va a caer. Ese sería el centroide de esta forma. Para el caso de, por ejemplo, un triángulo rectángulo, así, el centroide debe estar, de hecho hay fórmulas, esto lo ves ¿dónde lo ves? Me parece que, bueno, yo lo veo en mecánica de fluidos al momento de calcular fuerzas en distribuciones. En estática, cuando tienes una distribución de fuerzas en una pared o en una viga, la distribución puede ser lineal como un triángulo. Bueno, el centroide de esta criatura está aproximadamente aquí. De hecho, si esto mide B unidades, esto mide H unidades, las coordenadas del centroide sería 1/3 de la base y 1/3 de la altura. Así. Ahí es donde tú pones tu lapicito y la lámina triangular no se va a caer. En el caso del cuadrado, si mide L unidades de largo y L de ancho, pues es un cuadrado. Su centroide se encuentra en L medios, en X y L medios en Y. ¿Eh? En el caso de, por ejemplo, una semicircunferencia, esta cosa de aquí, la criatura tiene radio R. Su centroide, por simetría, debe estar a lo largo del eje vertical, aquí. Bueno, pues el centroide sería 4 veces el radio sobre 3pi, 0. No es cierto. 0 en X, porque lo que está a la izquierda es lo mismo que está a la derecha, no te desvías. Y en Y te vas a desviar 4 veces el radio sobre 3pi. ¿Vale? ¿Cómo se calculan esos centroides? Las coordenadas de estos centroides. Hay fórmulas. Dependiendo si es una forma regular, como un cuadrado, un triángulo, un rectángulo, un trapecio, pues es más geométrico, así como calculábamos algunas integrales. Pero cuando las regiones son irregulares, como pues, por ejemplo, esta parábola, o este pedazo de lo exponencial, que está en el ejercicio 28, esto de aquí, pues ya no lo puedo aproximar a algo geométrico, por lo tanto debo utilizar fórmulas de integración. ¿Bien? Bueno, el centroide aproximadamente, tiene que ver con el centro de la figura, donde no va a perder equilibrio. ¿Bien?
¿Cómo se calcula ese centroide? Repito, hay fórmulas para esto. Déjame copiarlas. Y con esto ya estamos entrando al método de Pareto. ¿Qué es esto? Y esto sí. Bien. Como aquí, esto viene en el Larson. El Larson está en la plataforma, si te interesa. Voy a copiar esto y esto en México. Esta es, aquí la comparto. Bien, vamos a explicarla brevemente. Tienes aquí una función f, la que está en negro arriba, y por abajo hay una función g, la que está en gris. El intervalo AB, aquí está, limitado. La región en rosa, todo esto que está en rosa es la que me interesa. Es una región irregular, como te puedes dar cuenta. Bueno, pues aquí lo que hacemos es dibujar un rectángulo representativo y calcular el centroide de dicho rectángulo. Como es un rectángulo, se encuentra a la mitad de su base y a la mitad de su altura. Bien. Ahora imagina que tú calculas, que tú dibujas infinitos rectángulos representativos dentro de esa región. Aquí. Son muchísimos. Para cada uno vas a calcular su centroide. Hay un teorema en estática o bien relacionado con los centroides que el centroide de esa región está en función de los pequeños centroides de esas figuras. Bueno, pues por ahí va la demostración. El centroide de esta región irregular sería una especie de suma algebraica de esos centroides y viene dada por estas fórmulas. Sea f y g funciones continuas tales que la función f está por arriba de la función g. Es lo que quiere decir esto. En el intervalo a, b. Considerar la lámina plana de densidad uniforme ρ, limitada por los vectores. No le hagas mucho caso aquí a esta densidad. Podemos pensar que esta lámina es de cierto material, de aluminio, de papel, de una película de jabón, hierro, cobre. O sea, dependiendo del material, tú tienes una densidad. La densidad es qué tan ligero o cuán pesado es. No le hagas mucho caso a la densidad porque se va a cancelar en estas ecuaciones, ¿bien? La función f de x es la que está por arriba y la función g es la que está por abajo, en el intervalo AB. Bueno, aquí estas fórmulas calculan momentos. Así se les llama, momentos con respecto al eje x y con respecto al eje y. No me acuerdo la razón por la cual se les llama momentos. Tiene que ver con rotaciones, seguramente. Es lo que ven ustedes en estática y en dinámica, momentos. Y bueno, mira, el momento en X es la densidad del material, ignórala, de esta integral, ¿verdad? La semisuma de las funciones multiplicada por su diferencia. Y el momento en Y es la densidad, ignórala, por la integral de X por la diferencia. El centro de masa, es decir, el centroide de esa región irregular, viene dada por estas fracciones. X barra es igual a el momento en Y dividido entre esta M. Esta M básicamente es el área de la región. Y la coordenada Y es el momento en X dividido entre la masa de la lámina, en el caso que sea de cierto material. Pero bien, básicamente esta integral representa el área entre curvas, ¿te das cuenta? Porque es curva superior menos curva inferior. Bueno, continuamos en el siguiente video, ¿bien? Quedan segundos. No se vayan.